Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica y hoy en nuestro día número 31 vamos a estar leyendo Éxodo 11, 12 y 13 y dice la palabra de Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés: heriré al faraón y a la tierra de Egipto con un golpe más. Después el faraón los dejará salir de su territorio. De hecho, estará tan desesperado por librarse de ustedes que los obligará a irse de la tierra. Diles a todos los hombres y a todas las mujeres israelitas que pidan a sus vecinos egipcios objetos de plata y de oro. El Señor había hecho que los egipcios miraran con agrado al pueblo de Israel. Además, Moisés era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto, y tanto los funcionarios del faraón como el pueblo egipcio lo respetaban. Así que Moisés le dijo al faraón: esto dice el Señor: hoy a medianoche pasaré por el corazón de Egipto, todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor del faraón, el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá. Entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento como nunca antes hubo ni habrá después. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Todos los funcionarios de Egipto correrán a buscarme y caerán al suelo ante mí y me suplicarán: por favor, vete, apresúrate y llévate a todos tus seguidores. Solo entonces me iré. Luego Moisés, ardiendo de enojo, salió de la presencia del faraón. Ahora bien, ya antes el Señor le había dicho a Moisés: el faraón no los escuchará, así que haré más milagros poderosos en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón realizaron esos milagros en presencia del faraón, pero el Señor endureció el corazón de faraón y no dejó salir de su territorio a los israelitas. Capítulo 12. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón: a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, de cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad de que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomará parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde come el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego al animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre de los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no les tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. El primer día del festival y también el 7º, todo el pueblo celebrará un día oficial de Asamblea Santa.
Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días excepto la preparación de alimentos. Celebren el festival de los panes sin levadura porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante esos 7 días no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esta semana será excluido de la comunidad de Israel. Estas ordenanzas se aplicaron tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. Durante esos días no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan, coman para únicamente sin levadura. Luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten el animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la puerta superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre las casas de ustedes y los hiera de muerte. Recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán: ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto. Y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Así que el pueblo de Israel hizo tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés y Aarón. Esa medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor del faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso en el calabozo. Incluso mató a las primeras crías de todos sus animales. Entonces el faraón, sus funcionarios y todo pueblo de Egipto se despertaron durante la noche, y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. Esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos: lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordenó, y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido, llévense sus rebaños y sus manadas como dijeron, y márchense ya. Váyanse, pero bendíganme al salir. Todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a que abandonara la tierra cuanto antes, porque pensaban: todos moriremos. Entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura, envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y las cargaron sobre los hombros. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. El Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje hacia Sucot. Era unos 600,000 hombres, además las mujeres y los niños, con ellos una gran gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. Hornearon pan plano de la masa sin levadura que habían sacado de Egipto. La masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo de preparar pan ni cualquier otro alimento. El pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Esa misma noche, el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Así que esa noche le pertenece a Él y por eso todos los israelitas deberán conmemorarla cada año de generación en generación. Instrucciones para la Pascua.
Luego el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: estas son las instrucciones para el festival de la Pascua. Ninguna persona extranjera podrá comer la cena de Pascua, pero cualquier esclavo que haya sido comprado podrá comerla si está circuncidado. Los residentes temporales y los jornaleros tampoco podrán comerla. En cada casa se comerán un solo cordero de Pascua. No saquen nada de la carne fuera de la casa ni quiebren ninguno de sus huesos. Toda la comunidad de Israel debe celebrar el festival de la Pascua. Si los extranjeros que viven entre ustedes desean celebrar la Pascua del Señor, que primero se circunciden todos sus varones. Luego entonces podrán celebrar la Pascua con ustedes como cualquier israelita de nacimiento. Pero un varón incircunciso jamás comerá la cena de la Pascua. Esta instrucción se aplica a todos, tanto a israelitas de nacimiento como a extranjeros que vivan entre ustedes. Entonces todo el pueblo de Israel cumplió todos los mandatos del Señor que les dio a Moisés y a Aarón. Ese mismo día el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel como un ejército. Capítulo 13. Luego el Señor le dijo a Moisés: dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los humanos me pertenece, de los animales me pertenece. Entonces Moisés dijo a los israelitas: este es un día para recordar por siempre. Es el día que salieron de Egipto, donde eran esclavos. Hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Recuerden, no coman nada que contenga levadura. Este preciso día, a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, ustedes fueron liberados. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los heveos y los jebuseos, deberán celebrar este suceso cada año en este mes. Él les juró a sus antepasados que les daría esta tierra, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura el pan que coman. Entonces el séptimo día celebrarán una fiesta al Señor. En esos 7 días coman pan sin levadura. De hecho, durante ese periodo no debe haber pan con levadura ni ningún rastro de levadura dentro de su territorio. El séptimo día darán a sus hijos la siguiente explicación: hoy celebro lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Este festival anual será para ustedes una señal visible, como una marca grabada en la mano o la frente, que les recuerde recitar siempre esta enseñanza al Señor. Con mano fuerte el Señor los rescató de Egipto, por tanto cumplan el decreto de este festival cada año en la fecha señalada. Cuando el Señor cumpla la promesa que les juró a ustedes y a sus antepasados, esto es lo que deben hacer. El día que Él les dé la tierra donde actualmente viven los cananeos, deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales, porque a Él le pertenecen. Para recuperar la primera cría de un burro, podrán pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito, pero si no pagan rescate para recuperarlo, tendrán que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. En el futuro, sus hijos les preguntarán: ¿qué significa esto? Y ustedes les dirán: con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto donde éramos esclavos. El faraón se puso terco y por nada quiso dejarnos salir. Entonces el Señor mató a todos los primogénitos hijos varones en toda la tierra de Egipto y también a los machos de las primeras crías de los animales. Por eso ahora sacrifico a todos los machos primeros nacidos al Señor, pero siempre pagamos rescate para recuperar a los primeros hijos varones. Esta ceremonia servirá como una marca grabada en la mano o en la frente. Es un recordatorio de que el Señor nos sacó de la tierra de Egipto con la fuerza de su mano poderosa. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida, Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Moisés llevó consigo los restos de José porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo: pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etán, al límite del desierto.
El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. ¡Wow! Bueno, esto creo que es muy retante, muy maravilloso, porque en esta última plaga vemos como Moisés sale muy indignado del lugar donde estaba el faraón al ver la dureza de su corazón. Pero entre tanto el pueblo de Israel comienza a preparar la Pascua, el cordero, la masa para el pan sin levadura, y cuando llega el día es algo impresionante ver cómo Dios le muestra su fidelidad a Israel y le hace saber de antemano que no tendrán que temer, solo deben marcar las puertas con la sangre del cordero. Y no sé tú, pero esto me suena muy similar a Cristo. ¿Y por qué? Porque Dios había estipulado que tenía que ser un primogénito y sabemos que Cristo es el primogénito, y esto lo podemos ver en 1 Corintios 5:7. Cristo representó para nosotros esa Pascua, de ver cómo su sangre en aquella cruz marcó un antes y un después, y cómo nos salvó de la muerte eterna. Y esto es una similitud que nos hace saber lo maravilloso que es Dios. Y recordemos lo que significaba el primogénito. Por ejemplo, en esos tiempos, en Egipto, en este caso, representaba el heredero al trono. Tenía el lugar más importante en su familia, de mayor prestigio en la cultura. Y esta última plaga fue como un juicio final tanto para Faraón como para todas las deidades de Egipto, derrumbando toda creencia que los egipcios tenían acerca de esos dioses paganos, ya que muchos de esos fueron esculpados en forma de animal, y esto nos lo mostró claramente cuando Dios empezó a atacar con cada plaga. Entonces notamos que al final Faraón literalmente reconoce, aunque su corazón estaba duro, reconoce que Dios, el Dios de Israel, había ganado la batalla. Y antes de que Moisés se marchara, le dice: bendíceme. Imagínate, el faraón, aquel que todo el tiempo tuvo un corazón tan duro, llega a un punto donde le dice: bendíceme. Y luego de esto seguimos viendo la explicación acerca de cómo debía ser la Pascua, cómo el cordero no se debía quebrar ninguno de sus huesos, y vemos, es otra profecía que se cumple en Cristo. Y entonces vemos como en el capítulo 13 Dios decide y dice, así como, hablándolo de forma literal, así como ningún primogénito de Israel murió, deben ser consagrados para el Señor, para Él mismo. Y dime tú si es que no podemos entender en este punto que Jesús es el primogénito de todas las cosas. Y esto creo que es algo tan maravilloso de ver cómo Cristo está desde el comienzo de la Biblia. Y es inevitable no mencionarlo, porque es que está. Entonces, luego notamos que Dios termina, me parece tan maravilloso, cuando termina y dice que Él fue una columna de día y de noche, y cómo Dios mostró su misericordia y se asocia y se cree que esta columna de día, en el día, y cómo esta columna de fuego en la noche, era el mismo ángel de Jehová quien los guiaba. Y esto lo podemos ver en Isaías 63, 8 y 9. Y me parece tan maravilloso ver cómo Cristo está tan marcado desde el comienzo, cómo Dios hace distinción entre cada pueblo, y ver cómo esa circuncisión marcaba la diferencia entre estos dos pueblos. Y ver cómo Dios mostró su fidelidad a través de todo este recorrido. Así es que mi invitación es que tú puedas, ya que fuimos comprados por la sangre de Cristo, es que nosotros nos mostremos a sí mismos como personas diferentes y personas radicales que viven acorde a lo que es Cristo, viviendo al lado del primogénito,
sabiendo que Él es quien nos guía de día y de noche y que jamás nos ha dejado de mostrar su misericordia. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre amado, por mostrarnos tu fidelidad tan incomparable, Señor, como nos muestra, Señor, tu amor de día y de noche. Una columna, Señor, de día y una columna de fuego de noche, y ver cómo tus misericordias jamás se han apartado de nosotros. Y ver cómo tú, Señor, en todo momento, Señor, nos muestras que tú fuiste ese cordero inmolado que dio su vida por nosotros, que fue tu sangre la que pagó todos nuestros pecados para que nosotros, Señor, no tengamos una muerte eterna, sino que nosotros vivamos por ti y en ti. Señor, guíanos en cada paso que damos y haznos cada día, Señor, recordar que tú eres ese Cordero, que tú eres esa Pascua, que un día, Señor, éramos esclavos del pecado, pero que ahora somos libres y ahora somos consagrados por medio de ti, Señor, para vivir contigo toda una eternidad. Te damos gracias porque tu mano jamás se ha apartado de nosotros, ni de día ni de noche. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mañana nos vemos en un nuevo día de la Biblia en un año de forma cronológica, y te doy gracias por seguir aquí en sintonía con nosotros y por escuchar nuestros capítulos. Dios te bendiga.